El tema de hoy es la mente y cómo se relaciona con la microbiota intestinal. El Señor siempre nos ha mostrado grandes conocimientos a través de su palabra y vamos a ver ahorita cómo es que, bueno, esto se lleva a cabo, ¿verdad? Antes de comenzar, quiero que ahí los que están escuchando en el programa de Zoom, por Zoom, los que están en Zoom, escriban o activen su micrófono y quiero que me digan 5 cosas. 5 personas me van a decir una cosa, ¿sí? Eh, por la cual una persona puede enfermar. O sea, ¿qué hago yo para enfermar? 5 personas activan su micrófono o también lo pueden escribir ahí en el chat. ¿Qué hago yo para estar enfermo? Y en Facebook también les voy a pedir a 5 personas también, los primeros 5 comentarios, que me digan qué puedo hacer yo para estar saludable, ¿sí? Yo voy a dar un minutito en lo que escriben y empiezo a leer. Si alguien quiere activar su micrófono para hacer el comentario, también levante la manita y con todo gusto le damos el espacio. Aquí vamos a participar, no sean tímidos. ¿Alguien quiere opinar qué yo necesito hacer para estar enfermo? Escribiendo en el chat. En el chat de Zoom están escribiendo. No, yo quiero decir que alimentarme mal. ¿Alimentarse mal? Ok, Si yo perfecto. me alimento mal, estoy fijo que lo que deseo es enfermarme. Así es. Uno de ellos ya lo acaban de decir, muchas gracias, es alimentarse mal. Por ahí en el chat, para estar enfermo, pusieron comer mal, comer dulce, dormir muy poco, por tanta preocupación, no hacer ejercicio. Muy bien, me falta un comentario más. Entonces ya tenemos no hacer ejercicio, alimentarme mal, dormir poco, tal vez por preocupación, comer dulces. Me falta una más, un comentario más. No beber agua. No beber agua. Sí, no beber agua y pasar amargado. Muy bien, también es correcto, ¿sí? Sabemos las cosas y yo creo que todos algo aquí pensaron qué es lo que me lleva a la enfermedad y son cosas básicas que realmente solemos hacer. Ahora, quiero en Facebook leer los comentarios. No sé si por ahí me pueden apoyar con los comentarios que escribieron en Facebook. ¿Qué hago yo para estar sano? ¿Qué puedo hacer yo para estar sano? A ver, Cris. Comer, ¿qué hago yo para estar sano? Sí, en Facebook. En Facebook necesito que me digan qué necesito yo hacer para tener salud. Obedecer los mandamientos de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios. Ahí hay uno. ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios? Necesito 5. Alimentarme bien. Alimentarnos bien, exactamente. Muchas gracias. Otros 3 Hacer más. ejercicio. Hacer Hacer ejercicio. ejercicio. Por ende, tomar agua, como ya lo habían dicho. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchas cosas. Los veo, estamos serios, ¿verdad? Hoy amanecimos serios. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Comer frutas y verduras. Comer frutas y verduras. ¿Y algún otro más? Es que Bueno, definitivamente, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía dicen que la enfermedad viene por el pecado. ¿Ah? Y el pecado es no alimentarse bien, no seguir la dieta que Dios nos dejó desde el principio del mundo. así es, exactamente. Muchas gracias por ese comentario. Realmente sabemos las cosas que nos llevan a la enfermedad y las cosas que nos llevan a la salud. A lo largo de estos más de 6 años que ha estado el programa de altar familiar, los temas de salud no se han quitado. Entonces, hemos recibido conocimiento respecto a cómo nosotros podemos llevar una buena vida, un buen estilo de vida y respecto a cómo también podemos llevar un estilo de vida perjudicial. Entonces vamos a ver cómo es que la microbiota intestinal y la mente tienen relación. Para ello necesitamos, si recordamos, abarcar las 3 partes, que es la parte espiritual, la parte física y la parte mental.
esas siempre se trabajan en conjunto. Muchas veces podemos llegar a escuchar que dicen, no, 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 es que la parte espiritual es la más importante, o no, 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 la parte física es la más importante. Ninguna de esas es importante más que otra. Todas son por igual importantes. Para tener el equilibrio necesitamos tener conciencia de la parte espiritual, de la parte física y de la parte mental. Y cada una de ellas tiene su relación entre sí. Si una se perjudica o si una la tenemos en exceso, tanto para bien como para mal, hay desequilibrio. Así que tenemos que nosotros siempre ser conscientes de estas tres partes. Recuerden que nosotros en la Biblia tenemos la base de lo que es el estudio del ser humano. La Biblia siempre nos habla de estas tres esferas: mental, espiritual y física. Y es hermoso. Dios lo puso porque sabe que lo necesitamos. Y ninguna es mayor sobre la otra. Pero sí vemos la importancia, la siguiente, de lo que es en la Biblia encontramos pues versículo que sabemos que se ha escuchado mucho, ¿verdad? Donde dice, en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 16 al 17 dice, y Jehová mandó, perdón, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de cierto morirás. Aquí está hablando acerca del apetito. Sí, sí lo hemos escuchado, sí hemos hablado de estos párrafos de la Biblia, pero hay que profundizarlo un poco más. Siempre hay un poco más de información de lo que podemos leer superficialmente. Así que dice, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Obviamente ahorita no tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal como lo tenían en aquel entonces Adán y Eva, ¿verdad? Pero sí tenemos esas cosas que si las comemos, morimos. Y no solamente morimos en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual y en el sentido mental. Vemos que se desarrolla en la Biblia, en la siguiente diapositiva, se desarrolla también lo que dice en, sobre el apetito, ¿verdad? La Biblia nos habla sobre cómo el apetito ha influido de muchas maneras en la vida del ser humano. Los juicios de la tierra han sucedido cuando Sodoma y Gomorra estaban en una situación ya detestable, en una situación de decadencia. El ser humano ya estaba en una situación muy desfavorable debido a sus actos, a sus hábitos, a su alimentación. Se dice que en los tiempos de Sodoma y Gomorra las personas comían y bebían. La comida estaba ciertamente involucrada. Cuando en el tiempo del diluvio también las personas comían y bebían. Y otra vez la alimentación y la bebida estaba involucrada, pero los juicios del Señor habían sucedido. Por eso aconteció que Sodoma y Gomorra fue destruida y a la vez también cuando fue en los tiempos de Noé, bueno, fue destruida la tierra a través de un diluvio. Entonces, esto es porque la comida siempre también había estado involucrada, era una parte característica de esos tiempos y si los llevamos a nuestros tiempos, a estos tiempos finales, también vemos que comemos y bebemos. La comida otra vez está involucrada. Y también podemos ver en el Nuevo Testamento, hablando, bueno, sobre Sodoma y Gomorra y el diluvio, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero si lo llevamos a épocas, pues a fechas más actuales, bueno, vemos que tiene su relación. Y también en el Nuevo Testamento vemos el siguiente versículo que dice, la siguiente diapositiva, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí tuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Vemos que aquí Jesús tuvo una abnegación completa. La abnegación que Jesús tuvo en ese momento era completa. Él no había ingerido nada de alimento, sí, él estaba ayunando, su cuerpo estaba pues en una condición donde le tenía la ausencia de comida y pues eso también tuvo tentación. La primera tentación de Jesús, ¿cuál fue? Fue a través de la comida, ¿verdad?
y vemos el siguiente versículo que dice en Lucas, capítulo 4, versículo 3 dice, a ver, ahí ya se cambió. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús no había comido, tenía un tiempo largo donde no había ingerido nada de comida. Y vean qué dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios. Aquí lo importante era la comida, sí, pero también estaba una situación que hablaba acerca de la identidad de Jesús, si eres el Hijo de Dios. Estaba hablando de la identidad de Jesús. Y a estas piedras que se conviertan en pan, Adán y Eva eran hijos de Dios. Los personajes bíblicos, Daniel es un hijo de Dios, ¿sí? Entonces fueron muchas veces tentados también a través de la alimentación. Entonces aquí fue directamente con la identidad de Jesús el enemigo y lo mismo sucede con nosotros, ¿sí? Se va con la identidad. Jesús fue tentado en su identidad y nosotros también somos tentados en nuestra identidad. Pero para ser tentados con esa identidad, ¿qué sigue después? La alimentación. Entonces, la alimentación tiene que ver con nuestra identidad y tiene que ver la relación que tenemos de la mente sobre el cuerpo. Y hoy en día, bueno, vemos que también yo me voy a apoyar de mis apuntes, aquí tengo mis apuntes, porque hay cosas que a veces se nos pueden llegar a pasar, pero em, Satanás no quería ser el hijo de la luz, él quería ser Dios, ¿sí? Entonces aquí, pues esa identidad hoy en día, durante todos los tiempos, ha sido atacada. Y algo importante es que esta parte dice, no serás Dios, sino, em, sino como Dios, ¿sí? Esa parte del como Dios es falso. No existe, sí es falso. No es lo mismo decir, aquí por ejemplo yo puedo traer un dólar y decir esto es un dólar y esto parece un dólar, pero no es un dólar, es falso. Sí, ese cómo, pues es una identidad falsa. Entonces, la respuesta de Jesús fue muy importante. Esa respuesta nosotros tenemos que dar cuando el enemigo también ataca nuestra identidad a través de la alimentación. Dice, no solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, dijo Jesús, yo no voy a vivir como un hombre, sino que estaba creando una identidad con el ser humano, diciendo, tú puedes encontrar una identidad en Dios, tú puedes encontrar una identidad en Dios y esa es la invitación que se nos hace a cada uno de nosotros a través de la alimentación. Nosotros, por eso se nos habla mucho, en la Biblia viene mucho acerca de la alimentación. Eh, Cuida tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí se nos está haciendo esa invitación de que eh, nosotros podemos encontrar una identidad en Dios. En Primera de Corintios dice, capítulo 10:31, dice, si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios. Entonces se nos habla acerca de lo que es la cuestión alimentaria. Vamos a ver algo importante. La siguiente diapositiva dice, nosotros tenemos que también ver esta información. En el espíritu de profecía, todo esto es muy hermoso porque son cosas que estaban escritas desde el año de 1800 y cacho y hoy en la actualidad vemos que la ciencia confirma lo que se escribió hace años. Elena de White fue una profetisa que no tenía estudios, ella no estudió, sin embargo, vemos que las cosas que se dicen han sido inspiradas por Dios, porque eran cosas que una persona con estudio no podía decir, pero sin embargo estaban escritas desde esa época. Y hoy en día la ciencia lo ha descubierto, pero ya estaba predicho. Dice que el estómago y el cerebro están estrechamente relacionados. El cerebro tiene su relación con el estómago y cuando se llama repetidamente a su poder, para ayudar a los debilitados órganos digestivos, el mismo cerebro se debilita, se deprime y se congestiona. Hoy en día vemos hemos escuchado, yo creo algunos de ustedes, sobre la microbiota intestinal y su relación con el estado de salud. Entonces, vean que esto está escrito aproximadamente en el año de 1970 porque se escribió en los párrafos o en los libros de testimonio para la iglesia, tomo 2,
Y bueno, ahí estaba su relación. También vemos otros párrafos que tienen su relación. La siguiente. Dice la sangre pura y la alimentación correcta favorecen al cerebro. Dice, para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si mediante hábitos correctos de comer y beber la sangre se mantiene pura, el cerebro será debidamente nutrido. Igual, estaba escrito en el año de 1900 aproximadamente. Imagínense hace cuánto tiempo esto ya estaba dicho. Y lo que nosotros comemos se convierte en sangre. Entonces, al fin y al cabo, la sangre irriga el cerebro. Del cerebro vienen los pensamientos. Los pensamientos se convierten en acciones. Las acciones repetitivas forman hábitos. Los hábitos forman el carácter y el carácter determina nuestro futuro. Entonces vemos la importancia de la alimentación que tiene que ver con nuestra identidad, quiénes somos nosotros y en qué nos queremos convertir. Entonces vamos ahora sí a hablar. Ahí tengo otro párrafo, me parece. Sí. Eh, ya lo decimos, el azúcar y los trastornos digestivos afectan el cerebro. Esto también estaba escrito en el Espíritu de Profecía, donde dice todo aquello que impide el funcionamiento activo de la maquinaria viviente afecta muy directamente al cerebro. ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué esto pasa? Y no solo la alimentación, vamos a ver que también hay aspectos emocionales que también repercuten. Pero tranquilos que el Señor siempre nos da la salida. Dios jamás nos va a dejar sin solución. Jamás, jamás, jamás. Si hay algo que a nosotros nos perjudica, el Señor siempre tiene una solución para nosotros y son soluciones sencillas que Él ha dejado desde la creación de este mundo. Desde el Edén siempre han estado presentes. Entonces, vamos a ver lo que es el eje del intestino-cerebro. Esto se los voy a explicar y a grandes rasgos el tubo digestivo es el segundo cerebro. Se ha considerado como el segundo cerebro porque tiene una permanente comunicación con el primer cerebro, que es, pues, este es el primer cerebro y la parte digestiva, toda la parte digestiva es el segundo cerebro. ¿Por qué la parte digestiva es el segundo cerebro? Porque la gran parte de la serotonina se encuentra en el intestino. ¿Qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor que permite la comunicación o envía señales a través del organismo y esto es por parte, pues, del sistema nervioso también. Es un mensajero químico, es decir, va a enviar informaciones químicas hasta nuestro cerebro y a las distintas partes de nuestro organismo. Así que por eso es importante que nosotros veamos la estrecha relación que tienen. Hoy en día hay doctores, hay médicos que han hecho investigaciones sobre esto, pero como les digo, ya estaba escrito. Ahora, este cerebro es el primer cerebro que es pues, el cerebro en sí, y el segundo cerebro, que es la parte digestiva, van a tener comunicación y la influencia con la personalidad, el estado de ánimo, y de ahí también se derivan otras enfermedades. ¿Por qué se cataloga este órgano como el segundo cerebro? Bueno, pues porque tiene una capacidad de procesamiento especial. No solamente la parte digestiva se encarga de la absorción de nutrientes y el movimiento de alimentos, sino que también regula el sistema de defensa. Y esta es una parte bien importante. No solamente el aparato digestivo se encarga de la absorción de nutrientes, y de la movilidad de alimentos, sino que también tiene su relación con ¿qué? Con la absorción de, perdón, con el sistema de defensa, la regulación del sistema de defensa. No se nos olvide, voy a repetir estos términos para que se nos quede. Igual ahí ustedes pueden apuntar también. Bueno, este sistema de defensa va a depender de lo que es el tubo digestivo. Ciertamente a través de la piel entran toxinas, entran sustancias que son dañinas, también pueden entrar sustancias benéficas dependiendo de lo que nosotros le demos a nuestro cuerpo, pero se cataloga el tubo digestivo como el segundo cerebro porque su superficie expuesta es muy extensa. Entonces, más que la piel está el tubo digestivo, todo lo que comprende la parte digestiva. Gran parte de los venenos, productos tóxicos y agentes peligrosos pues entran
a través de lo que es el tubo digestivo. Y nosotros lo vemos a través de la alimentación. Así que pues gran parte de esas toxinas entran a través de la alimentación. Ok, la parte peligrosa del tubo digestivo es que cuando tiene una debilidad, ya sea por mis hábitos alimentarios, por mis hábitos en el comer, en el vestir, en el beber, se va a producir inflamación en distintas partes del cuerpo. Y aquí empieza a generar, recuerden que la inflamación empieza a generar distintas enfermedades. Así que, bueno, la inflamación siempre va a acidificar al organismo. Y algo importante también aquí es que cuando nosotros estamos estresados, el cuerpo tiene una hormona que se llama el cortisol. El cortisol es muy importante, lo hemos hablado aquí en el programa. ¿El cortisol es bueno o es malo? Es la pregunta. Algunos pueden decir es malo. Es correcto, es malo cuando está en exceso, pero el cortisol es bueno cuando está en sus niveles normales. Muchas cosas nos activan el cortisol o la hormona del estrés, muchas cosas. La alimentación, no dormir, que ahí era lo que me decía, ¿qué hago yo para tener enfermedad? Pues no comer bien, no dormir, no tomar agua, tener factores también ambientales, tener factores emocionales, todo eso hace que el cortisol se segregue. Y cuando yo estoy constantemente expuesto a eso, pues se genera estrés crónico. Es una hormona buena, es una hormona importante siempre y cuando estén en los niveles normales. Sin embargo, cuando yo tengo el cortisol a corto plazo, puede ser, ¿qué es el cortisol a corto plazo? Esta hormona es la hormona de la supervivencia también. Cuando a mí me dan una noticia, por ejemplo, no sé, hoy tenemos examen y nadie se preparó para el examen de la materia de nutrición, por ejemplo. Todos se estresan en ese momento. Si yo les ofrezco un plato de comida, ustedes me van a decir, no, no tengo hambre. O sea, no se me antoja porque el cortisol fue a corto plazo y en ese momento por una situación en específico. Aumenta la adrenalina y disminuye el apetito. Los síntomas recurrentes del estrés a corto plazo son palpitaciones aceleradas. Cuando me dan una noticia en el momento que me alerta, pues empiezo a palpitar rápidamente, me pueden empezar a sudar las manos, puedo tener irritabilidad repentina, como no me hablen, me siento ansioso, siento dolor de cabeza pasajero, etc. Cuando el estrés está a largo plazo, aumenta el apetito y la preferencia por el azúcar y grasas dañinas, ¿sí? Los síntomas es fatiga constante, la persona se siente cansado, problemas persistentes para dormir, dolores musculares crónicos y un estado de ánimo deprimido. El cortisol se almacena en el tejido adiposo y se secreta en la glándula suprarrenal de nuestros riñones. Entonces, todos los órganos vemos que ya está el cerebro, está el tubo digestivo, están los riñones, también que se ven afectados cuando hay cortisol en exceso y la parte, pues, emocional. Así que, bueno, es importante que nosotros sepamos esto para entender qué es lo que sucede en nuestro cuerpo para poder solucionarlo. La siguiente. Ok, vamos a ver la diferencia entre lo que es el estrés agudo y el estrés crónico. Sí, estábamos hablando de la alimentación y que hay factores que alteran nuestro intestino y entre ellos la alimentación, una alimentación dañina que hace que a su vez se genere cortisol. Cortisol en estado crónico si estamos constantemente expuestos. La duración del estrés agudo es breve, desaparece rápidamente, en cambio la del crónico es prolongada, dura meses, dura semanas. Las causas comunes, pues un evento específico, como ya lo mencioné, y en el crónico son situaciones difíciles o continuas. Esto no solamente tiene que ver con la alimentación, sino también cómo nos sentimos, con las emociones. Ciertamente, a veces hay situaciones que son complicadas, que son difíciles, las relaciones que a veces podemos llegar a tener, las amistades, algún accidente, alguna enfermedad, eso genera estrés crónico. También tiene un impacto biológico que el cuerpo se recupera pronto cuando hay un estrés agudo,
Pero en el crónico, cuando el cortisol está todo lo que da, no solo se secreta cortisol, acuérdense, se secretan otras sustancias y también pues agota los recursos internos de nuestro organismo. ¿Qué efectos tiene para la salud? Muchas veces el estrés agudo puede ser motivador, es el que me mantiene, vamos a hacer esta actividad, me mantiene despierto, es el que me mantiene alerta, puede ser motivador. Sin embargo, cuando ya lo tengo en un estado crónico, favorece a la aparición de enfermedades. La siguiente. Y aquí yo les hice un diagrama de la cual nosotros podemos entender la parte de la microbiota intestinal. Este es un tema muy extenso, muy largo. Por ahí me comentaba Catherine que lo dividiera en secciones. A veces yo ahí meto toda la información resumida, pero bueno, como parte introductoria. La alimentación hace que yo tenga estrés crónico, pero también los pensamientos tóxicos, las miradas de desprecio, las críticas destructivas, el miedo, la ansiedad y la queja producen ese estado de estrés crónico. Como les comentaba, uno de los órganos que se ve afectado es el riñón. El cortisol se secreta en la glándula suprarrenal. Ahí en la imagen ustedes pueden ver que tiene como una capita el riñón y en esa capita ahí se secreta lo que es el cortisol. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado crónico, también los riñones se ven afectados. Cuando estoy en esa situación, se genera hiperglucemia, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y aumento de grasa visceral. Hiperglucemia quiere decir que aumenta la glucosa en sangre. Hiperinsulinemia aumenta la insulina en sangre. Resistencia a la insulina, que nosotros pues no podemos procesar también la glucosa que se encuentra en nuestro organismo. Y el aumento de grasa visceral. La grasa visceral me indica un factor muy importante a nivel de salud. Está la grasa abdominal, pero dentro de los órganos se encuentra lo que es la grasa visceral. Y esa es una de las grasas que produce más afectaciones a nivel salud debido a que es metabólicamente activo. ¿Qué quiere decir que es metabólicamente activo? Que va a liberar hormonas y sustancias inflamatorias que van a alterar el organismo. ¿Recuerdan que les había hablado acerca de la inflamación? Bueno, cuando nosotros tenemos grasa visceral, dentro de los órganos está cubierto. Ustedes pueden ver imágenes cómo es que la grasa visceral se encuentra cubriendo los órganos. Bueno, esto va a hacer que se liberen hormonas y sustancias que van a alterar mi organismo. Cuando está el estrés crónico, la tasa cardíaca va a aumentar y la inmunología va a disminuir. El sistema inmune se debilita, se debilita. Y igual, si yo como alimentos que son dañinos, el sistema inmune se va a debilitar y esto va a generar a su vez gripas y desórdenes gastrointestinales. Por eso hay personas que cuando consumen ciertos alimentos dicen, es que a mí esto no me cae, no me hizo sentir bien y recuerden que cada persona es diferente. Cada persona tiene su microbiota intestinal diferente a las otras. ¿Por qué? Por sus hábitos alimentarios, por sus hábitos de vida. Entonces, por eso hace que la microbiota sea diferente. Por eso hay personas que cuando comen algo les puede sentir bien y cuando otras personas comen lo mismo les puede caer mal. Entonces, cada persona debe conocer su cuerpo, debe conocer cómo es que funciona, qué alimentos no le caen bien, qué alimentos sí. Entonces, bueno, ahí vemos que hay desórdenes gastrointestinales y a su vez, cuando el estrés crónico activa los factores que les mencioné, también se puede generar síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones metabólicas. Entre ellas, pues se agrupan en cinco grupos o 5 factores, de los cuales nosotros no podemos decir, es que tengo síndrome metabólico solamente por tener una. Recuerden que hay que ver el complemento de toda la situación para poder yo diagnosticar o yo poder determinar qué voy a solucionar, porque a veces también uno da la información y uno empieza a mentalizarse y a decir, no, es que yo tengo esta, tengo aquí, tengo allá. La solución es sencilla y nosotros tenemos que juntar todos los factores que han
ocasionado o han causado la enfermedad. Entre ellos, dentro del síndrome metabólico está lo que es la obesidad abdominal, que es lo que les explicaba, la abdominal no visceral, también presión arterial alta, glucosa en ayuno elevado, triglicéridos elevados y colesterol HDL, que es el colesterol bueno, así se le considera, pero realmente el otro tipo de colesterol que es LDL, que son lipoproteínas de alta y baja densidad, también son buenos en sus cantidades específicas. El HDL, el colesterol HDL, es un colesterol bueno, así les comento, lo consideran, pero cuando este está bajo en los parámetros bioquímicos, pues también me dice una alteración del sistema metabólico. Si usted tiene estos 5 factores, pues puede tener síndrome metabólico. Si tiene uno, no es que tenga síndrome metabólico, pero sí es un factor de riesgo. Entonces hay que considerar nosotros la importancia para poder reducir esa cuestión. Em, la microbiota intestinal es muy importante, es la comunicación que tenemos con el cerebro y ahí hay una comunidad, es una comunidad ahí. Dentro de esa comunidad de bacterias, dentro del intestino están los bacteroidetes, los bifidobacterium, los lactobacilos, la Arquemnancia y cada una cumple un papel en específico. Cada bacteria, cada comunidad de bacteria tiene sus genes específicos que me ayudan a producir o tienen distintas funciones, ¿sí? La diversidad microbiota es necesaria, no solamente puedo tener, o sea, no solo debo de tener lactobacilos o bifidobacterium, también necesito lo que son los bacteroidetes, entre otros. Este es un tema extenso porque la microbiota intestinal es un mundo, pero lo que quiero que ustedes sepan específicamente es que es una comunidad que cumple distintas funciones y que es importante que yo la mantenga en una condición óptima. ¿Para qué? Para tener pensamientos positivos. Por eso, ¿qué puede ser un pensamiento tóxico? Ahí vemos, pues me va a ir mal, no estoy bien, esto pasó, o sea, pensar negativamente. Miradas de desprecio dentro de las relaciones, pues también genera su relación con el intestino y viceversa. Entonces todo está relacionado. Y bueno, lo que somos es nuestra esencia, pero también nuestra personalidad es afectada directamente con lo que comemos. ¿Cómo nosotros podemos cuidar esa microbiota intestinal? Necesitamos entender que se divide en distintos factores. Entre ellos están los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, están los psicobióticos, o sea, hay una división muy extensa, pero donde nosotros podemos trabajar ahora, hoy en día principalmente, ahorita que ustedes escuchan el programa, es el probiótico y el prebiótico. Ya después podemos ver las divisiones y qué comprende cada una, pero el probiótico es la bacteria y el prebiótico el alimento de la bacteria. Ahí me decían que yo puedo hacer para estar enfermo. No comer frutas y verduras, no alimentarme bien. Yo he notado que dentro de lo que es la población mexicana y otras poblaciones, hablando de otros países también, se consume escasamente la alimentación edénica, que fue a base de frutas, semillas, leguminosas y cereales, verduras también, hortalizas. Esa alimentación no es común en las poblaciones mexicanas, hablando de México, y he visto que tampoco en otras poblaciones. El consumo de los alimentos frescos y en su estado natural se consume poco. Las grasas son sumamente importantes. El consumo de semillas oleaginosas, almendras, nueces, pistaches, cacahuates o maní es sumamente importante, pero eso se deja de la dieta porque nuestros ritmos han sido muy acelerados. Comemos y bebemos en exceso, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos del diluvio, y no somos conscientes de esa alimentación, no los incluimos. Así que por eso enfermamos, por eso mi microbiota intestinal, esa comunidad de bacterias, se ve alterada y modificada y a su vez eso genera pues estrés crónico, a su vez eso genera pensamientos malos, genera depresión, ansiedad, malestar, inflamación, gases. Y bueno, entonces
es importante que nosotros consideremos eso. Los probióticos son los que ya les mencioné: Bacteroidetes, Bifidobacterium, Lactobacillus, Akkermansia. Cada una de ellas, por ejemplo, la Akkermansia, que es un tipo de bacteria, ayuda a disminuir el peso y la masa grasa. Y eso pues está presente en los fermentos como la kombucha, fermentos como el yogur. También, acuérdense que es que Dios nos dejó todo, nos dejó todo, 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 todo. Y el prebiótico, que es la fibra, es toda la fibra que puede servir de alimento para las bacterias. Por eso les comento que como población a nivel Centroamérica y Latinoamérica, pues no se consume mucha fruta y mucha verdura, no se consume esa fibra que nuestro cuerpo necesita. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener dentro de nuestra alimentación por lo menos el 70% de vegetales, de frutas, de semillas. Hoy en día sí he escuchado mucho lo que es la proteína. Es que un vegetariano le falta proteína y al que no es vegetariano también le falta proteína. La proteína es importante, sí, sí es importante porque es enzimática, es estructural, me ayuda a darle estructura al cuerpo, me ayuda a tener distintas, o sea, la proteína tiene distintas funciones, pero también los carbohidratos y las grasas tienen distintas funciones en mi organismo. Si yo no consumo grasas saludables, no voy a tener hormonas buenas, porque a partir de las grasas también se crean las hormonas. Entonces, las grasas son importantes. La proteína está presente en la alimentación edénica. El Señor jamás nos iba a dejar con deficiencias, jamás, jamás, jamás. Entonces sí tenemos que ver también y darle su valor y su peso a las grasas y a los carbohidratos. ¿Un vegetal es un carbohidrato? Sí, es un carbohidrato también. Un vegetal en su estado fresco es un carbohidrato. ¿Y con qué se acompaña? Con las grasas buenas, que son las semillas, que a su vez tienen también proteína. La proteína solamente el cuerpo usa lo que requiere en el momento. Y principalmente lo que son carbohidratos y grasas lo tiende a almacenar en su mayor cantidad a diferencia de la proteína. Entonces son cantidades mínimas pero necesarias, ¿sí? Mínimas pero necesarias. Entonces, el cuerpo solamente absorbe lo que necesitamos, lo demás lo desecha y se convierte en toxina. Entonces, la capacidad gástrica del estómago es de 1,5 litros al día. Imagínense, o sea, es muy poquito lo que debemos de comer. ¿Cómo hacemos para saciarnos? Bueno, consuma sus grasas saludables y eso le va a ayudar a su microbiota intestinal. El prebiótico es la fibra, las semillas contienen su fibra natural, las frutas contienen su fibra natural y las verduras llenas de colores también. El Señor es bueno. El Señor es bueno porque en esa alimentación nos dejó todo para tener salud intestinal, cosa que hoy en día se ha investigado en la actualidad, desde antes ya estaba dicho en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Así que, bueno, la solución es, es vasta. Em, Otra cosa importante es que nosotros tenemos, para poder tener una microbiota intestinal buena, para poder tener esos pensamientos buenos, yo necesito remover las bacterias maléficas que hay en mi organismo, ¿sí? Ya llevé una vida alimentándome de cosas malas, ya llevé una vida acelerada, porque acuérdense que también llevar una vida muy acelerada que genera estrés crónico. Ya llevé esa mala alimentación sin frutas, sin verduras, sin semillas. Bueno, ¿qué necesito hacer? Necesito remover las bacterias maléficas. ¿Cómo se remueven esas bacterias maléficas? Bueno, hay ciertos alimentos, entre ellos está el ajo. El ajo es uno de los mejores prebióticos que nosotros podemos consumir. ¿En dónde lo consumimos? Consúmalo en sus alimentos. Puede hacer un aderezo, puede hacer cocinarlo con sus platillos. eh, el ajo puede cocinarlo o consumirlo, perdón, de diferentes maneras. Contiene fructanos y fructooligosacáridos que actúan como un prebiótico. El ajenjo es una planta amarga. Esa yo la recomendaría con cuidado porque el ajenjo pues no la deben de consumir personas embarazadas, también personas que tienen, bueno, es que el ajenjo se debe de usar con cuidado porque en ciertas cantidades se convierte
pues en una planta tóxica se puede usar lo que es la esencia y se usan gotitas, se añade al agua o al jugo. Ahí el frasco, si usted consigue la esencia del ajenjo, bueno, ahí le va a dar las indicaciones de la toma, pero pues es de preferencia con mayor cuidado. Y incluso no, nosotros los que le voy a mencionar ahorita no tenemos que consumir todo, sino que pues puede consumir 2 o 3 de ellos. También otra importante es la berberina. La berberina usted la puede conseguir en cápsulas, la puede conseguir y la consume como parte de un prebiótico también. El ácido caprílico que está presente en el aceite de coco ayuda a remover esas bacterias maléficas, entre ellas pues está lo que es la cándida, entre otras. Y bueno, la semilla de toronja también es buena para el consumo. Ahí, incluso en altar familiar, les puedo mandar un mensajito de cómo es que se toma cada una y ya ustedes lo tienen de manera específica. Uno de los antagonistas del cortisol, como vean, muchas cosas me activan el cortisol, muchas cosas me van a activar el cortisol, pero ¿cómo yo hago para reducir ese cortisol? Y entre ellos está la serotonina, el antagonista del cortisol es la serotonina. Y la serotonina se encuentra en el tubo digestivo, en el intestino. ¿Cuánto porcentaje de serotonina se encuentra ahí? Del 90 al 95%. El resto está en el cerebro. Entonces, el antagonista del cortisol es la serotonina y está presente en alimentos como la soya y específicamente el garbanzo que contiene triptófano. Para yo poder producir serotonina necesito triptófano. El triptófano es un aminoácido presente en los alimentos. Ese yo lo tengo que consumir a través de los alimentos y entre ellos está el garbanzo. Entonces, una de las fuentes más ricas de triptófano es el garbanzo y también la soya. Eh, entonces, bueno, es importante que nosotros consumamos alimentos ricos en triptófano para poder producir serotonina y la serotonina a la vez les dije que es un mensajero. Va a enviar información al cerebro, es un neurotransmisor y a diferentes partes del organismo. Entonces, en resumen, el Señor pues nos ha dado estas herramientas que nosotros podemos utilizar y otra de las cosas importantes es por qué aumenta muchas veces el antojo del azúcar, por qué las personas tienen ese antojo por el azúcar, porque estamos en estrés crónico, aumenta el cortisol, aumenta la glucosa, disminuye la serotonina y aumenta la búsqueda por alimentos ricos en azúcares. Entonces, todo está relacionado. Nosotros debemos de tener una cantidad buena de serotonina. Cuando nosotros estemos ansiosos, deprimidos, la serotonina es la hormona de la felicidad también. Bueno, vayamos a consumir prebióticos, consumamos probióticos también y prebióticos. Consumamos esas frutas, esas verduras y esas leguminosas y van a ver que la salud se restaura a través de llevar una alimentación de esa manera. Bueno, espero que este tema resumido sea de bendición para cada uno de ustedes y bueno, ahí en el grupo que tienen de altar familiar les haré llegar ese mensajito de cuáles son los alimentos que nosotros podemos consumir para remover esa microbiota intestinal dañina.